Y ahora sí, ya sin más dilación vamos a hablar del tema Negreira, porque a pesar de que, como vais a ver en el documental, la idea de descender al FC Barcelona parecía completamente descartada, mucho cuidado porque aquí las cosas son más difíciles de lo que parece. Vamos a escuchar primero estos fragmentos, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que me da un poco de cosa, lógicamente, ¿cómo os diría? Me da un poco de cosa a poner todo el documental. Obviamente me parece que es un trabajo fantástico Footballgate y prefiero animaros a que lo veáis porque obviamente creo que es un documental que merece mucho la pena y han hecho un trabajo espectacular. Pero bueno, vamos a darles un poquito de bombo y de promoción porque obviamente también se lo merecen, ¿no? Y en este sentido lo que sí que es cierto es que el tema de la federación que quitara el tema de los descensos por casos de corrupción no significa que haya desaparecido. Ya os lo dije en un vídeo haciendo una pequeña investigación de lo que decían los artículos de la FIFA al respecto y lógicamente lo vamos a ver más detenidamente, pero vamos a escuchar de momento precisamente para que os hagáis una idea de la componenda esta del descenso, de lo que pasó, de lo que quitó la federación de su código y todo ese tipo de cosas. Bueno, el tema de la música es que no me gusta porque luego hay movidas. Decía aquí, 4 meses después de que Hacienda informara sobre la inspección al Barça, la RFF votó a favor de eliminar las sanciones por corrupción de su código ético, ¿vale? Esto es importante. Si no se hubiera producido esta votación, aun con el caso prescrito por la ley del deporte, si no se hubiera producido esta votación, anulando las sanciones en el Código Ético de la Federación y anulando el artículo donde se decía que los delitos de corrupción deportiva y cohecho no prescribían jamás, si no se hubiera producido esta votación sin justificación alguna en mitad del verano, el Barcelona hubiera sido descendido. Que creo que esta música tiene derechos. Bueno, esto es la imagen de la votación. Como veis, junio de 2021, la RFF modifica su código ético y elimina las sanciones por corrupción, que lógicamente es, y en el contexto de España, que es un país de lo más corrupto que puede haber dentro de todo el mundo occidental, honestamente creo que es escandaloso. Dice, Sánchez Arminio pasó 2 o 3 horas destruyendo documentos el día de su cese como presidente del CTA. O sea, cosas que obviamente llaman mucho la atención, ¿vale? Así que bueno, pues ahí tenéis lógicamente una fracción de este pequeño documental que siempre es interesante. Pero es que además ha salido otro pequeño testimonio del Mundo que viene de la mano de Juan Rubiales, este directivo de la RFF, que yo, si no recuerdo mal, es el tío de Rubiales, si no recuerdo mal. Escuchamos. Por tanto, el simple hecho de que Negreira llamara a un árbitro y dijera, oye, el domingo el Barcelona, tened cuidado, que no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba al árbitro. El Barcelona prescinde de él y Negreira, como 4 o 5 meses después, vaya a la federación y pide reunión con el presidente, lo atiendo yo. Negreira me dice que él ha estado 30 años o no sé cuánto como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que él no tiene un sueldo fijo y que aquí todo el mundo cobra menos él. Y me exige que a él y a su hijo le den una compensación económica o un trabajo, que si no, nos va a llevar a los tribunales. Yo le digo, usted ha ocupado un cargo de representación que sin sueldo, sí. Usted ha cobrado las dietas, los viajes, los desplazamientos, se le han pagado las comidas y tal. Sí, digo, pues entonces usted no tiene que reclamar nada. Ya, pero es que antes cobraba todo el mundo menos yo. Digo, bueno, pues haberlo reclamado usted antes, no ahora. Él me amenazó con que nos iba a denunciar, desapareció, al poco tiempo me mandó un burofax, su abogado reclamando en la misma línea, yo ni le atendimos y punto, desapareció. Pero es verdad que este era un hombre fuerte de Sánchez Arminio. Luis Rubiales ha dicho que Negreira no tenía ningún tipo de influencia en la federación, que... Todo el que conoce la federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Porque en aquella época, hoy es diferente, sobre todo de que llegó Velasco, que afortunadamente cambió todo eso. En aquella época, aquello era una dictadura feroz. Y el que no hacía caso a Sánchez Arminio, el que no le bailaba el agua, el que no intentaba mantener las distancias o las formas,
pues era condenado a no ascender, a descender, a todos los castigos que se le ocurrían. Por tanto, el simple hecho de que Negreira llamara a un árbitro y dijera, oye, el domingo el Barcelona, tened cuidado, que no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba al árbitro. Bueno, pues un testimonio que lógicamente va en la línea de lo que ya hemos venido escuchando durante todos estos años y que me parece, de verdad, bastante relevante o lo suficiente como para, efectivamente, y ahora voy al core de la noticia, que es decir o afirmar que el tema del descenso, a pesar de que la RFF lo quitara de su código ético, que yo sinceramente no sé, no puedo entender, aunque bueno, aquí la FIFA tampoco se puede meter en lo que tú apruebas o no apruebas, pero en lo que sí se puede meter es que si ha habido un escándalo, un indicio de escándalo de corrupción, la RFF, como os comenté en su artículo, no recuerdo cuál, lo tenéis por ahí tanto en J Real Madrid como en el vídeo que saqué, en alguno de sus artículos, el articulado de la parte de sanciones, sí que recoge la posibilidad, se reserva el derecho de intervenir a la federación en cuestión precisamente para zumbársela y empujar a que castigue al equipo que o se ha corrompido o está metido en el caso o lo que sea, porque además bajo amenaza también se puede fundir a la propia federación. Y si es por ejemplo el caso del informe del Real Madrid que le va a mandar a la FIFA por el tema del CTA, exactamente también, y van a atender esa denuncia, ya os lo dijo Maroto que la FIFA lo iba a investigar. Entonces, que nadie piense que por el hecho de que la federación cogiera y quitara los castigos por corrupción y todo este tipo de cosas, o que no expiraran nunca, no significa que ya está todo hecho, el Barcelona se va a librar. No, cuidado, porque la FIFA todavía tiene la posibilidad de entrar a cuchillo y ponerles en su sitio. Ponerles en su sitio es o en segunda división o una retirada de títulos no simbólica, sino más bien efectiva, y desde luego dejarles con la vergüenza ante el mundo de que han sido un equipo que han hecho las cosas muy mal, y ya sabéis a qué me refiero. Entonces, en este sentido, si al final podemos tener una pequeña esperanza, yo honestamente creo que deberíamos alegrarnos y mucho, porque en definitiva es algo que honestamente creo se debería hacer y muy bien, ¿vale? Creo que al final todo este tipo de cosas pueden caer por su propio peso, y que además es de sentido común que en un cuestión tan grave y de tanta alarma social, al final entre una gran institución o una institución más grande, el máximo organismo regulatorio del fútbol, y diga, no, esto no puede ser, es una desvergüenza y no lo vamos a permitir. Y obviamente la federación no puede coger y decir simplemente, no, ya, esto ya pasó, es que nuestro código ético, esto ya ha expirado, ¿vale? Esto no se tiene en cuenta. No, negativo. Porque si al final la Federación Española no cumple unos estándares, evidentemente se la van a fundir. O sea, lo que no puede ser es que toda una federación española de un país teóricamente del primer mundo no tenga castigos por corrupción como pueden tener cuando otros países, por ejemplo, con todos los respetos, Vietnam, Filipinas, no sé qué, tienen la corrupción súper castigada, a pesar de que luego también hay escándalos, pero eso ya son otros elementos diferentes en el sentido de que tienen tantísimas regulaciones y leyes y movidas que al final es imposible no ser, entre comillas, corrupto, porque claro, cuando tú no conoces que tienes leyes para todo, hasta para respirar, pues obviamente potencialmente vas a tropezar en alguna y vas a incumplir alguna de esas leyes, ¿vale? Pero eso es otra cuestión y otro debate completamente distinto. Pero más allá de eso, lo cierto es que un país como España no puede no tener castigos por corrupción, no puede no tener además sanciones ejemplares para gente que se ha corrompido en el caso de que ocurra, porque además España, dentro del primer mundo, por así decirlo, el mundo occidental, es un país que tiene muchos casos de corrupción fuera del deporte, ¿vale? Entonces la gente lo sabe, la fama la tenemos y obviamente tú no puedes coger y decir, o sea, qué curioso que el país o uno de los países más corruptos de la Unión Europea coja y quite castigos por corrupción. Hombre, es que es ya como una invitación a decir, venga, aquí está en la casa de Tócame Roque, aquí hacemos todo lo que nos apetece y lo que nos parece. Hombre, sería espectacular. Y más cuando esa federación, en este caso la española, está bajo el paraguas de la FIFA. La FIFA no puede permitir esto porque de alguna manera les están abriendo la puerta atrás y se les está colando todo tipo o se les puede colar todo tipo de infamias, ¿no? Que en definitiva pagamos los demás o los que somos de otros clubes, aparte de que la imagen al país es un destrozo completo, es un destrozo total, pero bueno, que yo espero de verdad que de alguna manera intenten darle una vuelta y que la FIFA al final entre y ponga orden en una casa que es la casa de los líos y que en definitiva no parece que haya nadie dispuesto a coger el toro por los cuernos. Yo espero que sí y que al final, bueno, pues nos demos cuenta de que las cosas tienen que ir por el camino que tienen que ir, que es el de un país profesional
profesionalizado, actual, de primer mundo y que lógicamente tiene y contempla castigos por corrupción.